Muy buenas tardes. Hemos incorporado a la estructura de estas séptimas jornadas de la familia una sección que llamamos Estudio de la Familia, con la finalidad de dar a conocer estudios emprendidos en nuestra universidad o por personas e instituciones que pueden ofrecer una perspectiva interesante en la comprensión de la familia de nuestro tiempo. Esta tarde tenemos la presencia de un modelo conceptual que vincula a la familia con categorías para el estudio y la cuantificación del bien común, un modelo conceptual que ha sido elaborado en colaboración con el IPBC y el Cefas. Nos acompaña esta tarde el doctor Jorge Medina Delgadillo. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor. Es licenciado en Filosofía, maestro en Pedagogía y doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana. Tiene constancias postdoctorales en la Universidad de Comillas y en la Universidad de Extremadura en España. Autor de más de 16 libros, una docena de capítulos de libros y una veintena de artículos de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Asociación Mexicana de Personalismo, de la Academia Mexicana de Lógica, de la North American Levinas Society y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Sus intereses de estudio son la ética contemporánea y la filosofía medieval. Actualmente es profesor investigador de nuestra institución de la UPAEP. Pido le brindemos un fuerte aplauso y recibamos al doctor Jorge Medina. Muy buenas tardes a todos, a todas. Aquí hay lugares, un chorro, para los que están ahí de pie. Pueden pasar. Pues bien, como decía el maestro Giovanni, voy a presentar un modelo conceptual. En breve les darán unas fotocopias que tendrán todos a la mano. Está Mari Carmen, ahí las tiene. Pues podemos aprovechar, miren, mientras lo da, para hacer un minuto de cuchicheo. No pasa nada. Y los repartimos. Para que podamos ir siguiendo de alguna manera y pueda ser más fácil la comprensión. Aquí hay unos lugares, miren, aquí hay 3, aquí hay 2, ahí veo 2, uno más, allá otro. Podemos. Mari es la persona más, ¿cómo se llama? Profesional, lo está poniendo en sobre. Si quieres, Mari, así, sin sobre, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, voy avanzando, ¿les parece? A reserva de que ahorita lo tendrán en sus diapositivas, en su mano las 5 hojas que trataremos. Mire, ya las están pasando. O incluso podemos usar unas entre 2 personas, ir pasando y ahorita van trayendo. Bueno, lo primero es que este trabajo es fruto, como decía el profesor Giovanni, de un trabajo que se hizo, aquí hay 2 lugares, entre el Instituto Promotor del Bien Común, el IPBC de nuestra universidad y el Cefas. Entonces verán que en la autoría estamos un chorro, porque un chorro participamos, bienvenidas. Un servidor, Margarita Teissier, el profesor Jorge Navarro, Cristi Pérez, ¿dónde está Cristi? ¿No está? Sony Leal, ¿anda por ahí? ¿No? Bueno, José Carlos Ortiz, nuestro director, también viene. Bueno, están en otras gestiones. Y por supuesto la guía y dirección del profesor Matías Nebel. Y lo que vamos a presentar pues es como un cierto resumen, una inducción, y esperemos que al final, la última parte, pueda ser alentador e incluso varias manos se sumen, ¿no? Qué bonito es que una investigación esté abierta y que podamos contar, pues no solo dar cuenta a la comunidad de qué estamos investigando en materia sino quien pueda sumarse, y les contaré ahorita pues qué municipios ya han alzado la mano y han dicho que les late estas cosas, ¿no? Bien, digamos, la comunidad es una comunidad, empiezo a leer, con unas características distintas de las de otras comunidades y a la vez con una complejidad y especificidad sin sustituto funcional, como algunos sociólogos o economistas lo han ya mencionado en otras, bueno, politólogos, veo aquí al profesor Arbezú,
y esto es importantísimo, ¿no? Con este ejercicio se intenta verificar la pertinencia de las dimensiones del pentágono del bien común. No me detendré ahorita a hablar demasiado del pentágono del bien común, que es un trabajo que se ha hecho más bien con el IPBC. Al ser aplicado a una estructura social particular como la familia, y en consecuencia explorar la posibilidad de generar un instrumento de análisis para diagnosticar, este es el objetivo, diagnosticar el estado que guardan las familias en una comunidad determinada con el fin de atender necesidades compartidas y generar políticas públicas pertinentes y adecuadas. Digamos, ese es el objetivo de esta investigación. Para entenderlo, vamos a poner dos marcos conceptuales y después una matriz, como la podrán ver en las fotocopias. Un primer marco para comprender a la familia sería su especificidad, su singularidad, el hecho de que es única, rara, exclusiva, que no tiene sustitutos funcionales. Pensamos que toda comunidad, esto me recuerdo muy bien las pláticas con el profesor Navarro, cómo nos fue clarificando al equipo de redacción de esto, es una comunidad que estaría caracterizada y por eso mismo diferenciada de las demás por dos factores, una causa de cohesión y una finalidad en la tarea. A su vez, la causa de cohesión de los miembros se subdivide en dos aspectos, uno afectivo, es decir, el nivel de amistad, intimidad, mostración de cariño y afecto que se tiene en sus miembros, y otro efectivo, es decir, las acciones concretas que se hacen cotidianamente unos miembros por otros, las obras que provienen y a su vez generan un tipo de tejido solidario que sostiene a las personas y a sus proyectos. Por su parte, la finalidad de la tarea también se subdivide en dos aspectos. Tareas, digamos, al interior, ad intra de la comunidad. En el caso de la familia existen tareas evidentes como la crianza, la manutención, la educación, la comunicación, solo por mencionar algunas tareas ad intra de la familia, y otras al exterior. Por ejemplo, la proyección social de esa comunidad hacia comunidades pares o hacia la comunidad mayor en la cual está inserta. En la imagen 1, la que tienen abajo en su primera página, mostramos cómo se pudieran distinguir unas comunidades de otras a partir del nivel que tienen cada uno de estos cuatro elementos anteriormente descritos. La familia sería un polígono sin sustitutos funcionales. Vamos a suponer, las copias que tienen no están a colores, pero sí pueden ver en escala de grises que hay unas, voy a bajarlo, aquí, muy buen punto. ¿Cómo lo ponemos en medio esto? ¿Me pueden ayudar para que se ponga en medio el primer gráfico? Gracias. Muy bien. Excelente. No, el primero, el anterior. Muy bien, aquí lo vemos. Muy bien, ahí está. Vamos a suponer que haya una comunidad, por ejemplo, una comunidad vecinal, vecinos. ¿Hay niveles afectivos entre ellos? Por supuesto que sí. Vamos a suponer que es este nivel naranja. Bueno, se quieren mucho, de vez en cuando hacen una carne asada y se llevan bien. Otros, hay labores efectivas, mayores o menores. Supongamos que esta es una comunidad bastante integrada que trabaja para que pues haya agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, vigilancia, cuidan a los niños, hacen fiestas vecinales, etcétera, etcétera. Bastante efectiva. Por supuesto, esta podría tener actividades hacia el exterior de proyección de los miembros de dicha comunidad y hacia el interior. Tenemos que jugar dominó de vez en cuando, cuidarnos, conocernos, tener un WhatsApp de vecinos, en fin. Vamos a suponer que hay tareas hacia adentro, tareas hacia afuera, un nivel de afectividad o lazos amistosos y unas tareas o funciones de efectividad. Podríamos más o menos en estas cuatro características encuadrar todo tipo de comunidades. La misma universidad podría tener unos niveles de efectividad, labores al interior y labores al exterior. Nos acompaña nuestro director general de vinculación de la universidad, don Antonio Sánchez. Hay muchísimas labores hacia el exterior de la universidad, justo el área de vinculación, toda la apuesta de los sistemas de pertinencia social.
Por supuesto que hay labores al interior, la educación, la investigación. Por supuesto que hay un nivel afectivo y hay niveles efectivos. Y eso distinguiría por sus niveles a una comunidad de otra. Pues bien, la familia tiene un nivel de afectividad extraordinario. Tanto que se comparte la intimidad de los cónyuges, aceptación incondicional de sus miembros, cosa interesantísima que no se da en ninguna institución. Por cierto, lo malo es que se está grabando, ¿verdad? Pero por mucho que me puedan querer en la UPAEP, si yo doy malas clases o flojeo o cometo alguna de las cosas que están en la Ley Federal del Trabajo, donde hay las cláusulas de rescisión de los contratos, ¿no? Por alguna cosa me pongo ahí a hacer actos indecorosos o a fumar cosas ya prohibidas, pues me van a sacar, porque no soy aceptado sin más, porque sí, por el hecho de existir, ¿no? Se pide un nivel de efectividad. Por tanto, las relaciones, si tipificáramos a la familia, serán casi una tarea extraordinaria. Niveles de afectividad insospechados que ninguna relación tiene, que ningún tipo de comunidad guarda, de efectividad altísima. Es una comunidad de las más solidarias que existen, ¿no? Todos hemos tenido dificultades económicas, ¿no? Y los papás, los tíos te echan la mano, te prestan y no te dicen con el TIE más 7, ¿va? En tus intereses. No, te lo prestan. O incluso si está uno muy amoladón, pues a ver, te apoyamos, te regalamos, te habilitamos. Por tanto, el nivel de efectividad, bueno, la familia es la institución de seguridad social más importante del país, hay que decirlo. De atención y de cuidado al enfermo, no es el IMSS. Por tanto, si viéramos la cantidad de trabajo efectivo, por supuesto de labores al interior de la familia y de potenciación de sus miembros afuera, tendríamos que hacer un polígono tal que en ningún otro polígono coincidiría con este, al menos en sus 4 cuadrantes. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues tenemos la primera aproximación a la familia, es que tiene una peculiaridad, una singularidad, una especificidad no sustituible por otro grupo social. Eso no quita que haya otros grupos sociales y que es necesario que los haya, pues hacen labores al interior, al exterior, con efectividad distintos a la familia, sin los cuales un individuo no alcanzaría su pleno desarrollo. Recuerdo unas palabras muy bonitas de Santo Tomás, cuando comenta la Ética a Nicómaco, en el libro 9, que dice que el hombre es antes un animal doméstico que un animal político. Aristóteles había dicho que el hombre por naturaleza es un animal político, social, un animal social. Y Santo Tomás hace una pequeña aclaración. Ok, sí es un animal social, pero antes es un animal familiar, doméstico. Somos antes criaturas familiares que insertados en el ágora o en el debate político, aunque una cosa no niega la otra. Continúo en el texto. ¡Oh! Esto sí. Bueno, voy por este esquema general, podemos aplicarlo a la familia y entonces entenderla como aquella comunidad que tiene A, un centro afectivo, es decir, un sentir, unos vínculos conyugales, parentofiliales, fraternales. B, una efectiva realización de sus funciones y dinámicas propias en la procreación, el cuidado, la convivencia, la comunicación y el reconocimiento recíproco de sus miembros. C, la constitución, sus funciones y dinámicas ad intra, por las cuales la familia se constituye, se ordena y se sostiene a sí misma y a sus miembros hacia su madurez e inserción social. Y D, los influjos externos y la proyección ad extra que hacen que la familia sea un paciente y agente social, es decir, un sujeto social que recibe subsidiariamente y aporta solidariamente bienes para la sociedad y para el bien común. Pero, ¿cómo determinar el nivel de desarrollo de cada uno de estos 4 aspectos? ¿Cómo entender la unicidad de la familia considerada como institución y a la vez poder medir cómo se encuentra cada familia respecto a estos 4 aspectos? Aquí es donde encontramos una valiosa aportación del pentágono del bien común para analizar la dinámica familiar.
Por cierto, nuestro director de vinculación es también el director general del IPBC. Por tanto, lo que presentaré ahorita sucintamente de esta matriz o del pentágono del bien común se puede ampliar mucho más, si alguien tuviera duda, pues con el propio instituto. Bien, de esto voy a hablar brevemente. Segundo punto. Un segundo elemento para comprender la familia, un segundo marco para comprender la familia es justo el bien común. De acuerdo con trabajos previos, entendemos que las 5 dimensiones del nexo del bien común, ahora le explicaré con más detalle, agencia, gobernanza, humanidad, justicia y estabilidad, invitan a una lectura sistémica, interrelacional, en el entendido de que la forma más efectiva de capturar la esencia de distintas sustancias diferentes, se den o no de manera separada o dependiente entre ellas, al menos conceptualmente, es hacerlo captando su dinámica relacional. Para que una comunidad, digamos, hay bienes que nos congregan en comunidad, a estos bienes llamémoslo bienes comunes. Por ejemplo, estar sanos y saludables, atléticos, fornidos, nos puede congregar a varios en un club deportivo, en un gimnasio. Es decir, perseguir un determinado fin en común nos puede congregar. Si a mi colonia le falta agua potable, pues eso nos congrega, la ausencia de un bien necesario para la subsistencia. Y así sucesivamente. Habría bienes comunes de orden muy material y básico, otros bienes comunes de orden, pues si ustedes quieren más cultural o incluso espiritual, que también son bienes que congregan a las personas, las hacen estar en común unidad. Nosotros nos congregamos, los seres humanos, en torno a bienes. Eso es bien importante. Por ejemplo, un bien común para los padres son sus hijos. De hecho, por el hijo muchas veces nos comunicamos entre mi esposa y yo. Voy a hacer un paréntesis. Esta idea la tomo prestada de un gran filósofo renacentista que se llama Nicolás de Cusa. Por cierto, fue nuncio, como nuestro nuncio que estuvo hoy en la mañana. Pero él era de Cues, de Polonia o esa zona, ¿no? Del este de Europa. Bueno, Nicolás de Cusa hace una hipótesis interesante en un libro que se llama, La visión de Dios, pero algo así, voy a tratar de simular. ¿Usted se llama? Marisol. Jorge. Marisol, supongamos que se desaparecen todos los espejos del planeta, ¿ok? Ya no hay como vidrios con fondo plateado para vernos. Incluso los espejos de agua, ¿sale? ¿Cómo me podría ver? Entonces, Nicolás hace una cosa extraordinaria. Una intuición que, por cierto, se la robó Jung y nunca dio crédito. O llegó por su cuenta lo mismo y es honesto. Pero no lo sabemos. Pero estos psicólogos a veces no citan a la gente que deben citar. Bueno, yo si veo su pupila, me veo a mí. Algo más o menos. ¿Usted se alcanza a ver en mí? Sí. ¿Qué dice Muquito, va? Bueno, pues cuando te veo, me veo. Por cierto, no es un juego de palabras, es algo bien bonito de pensar y refleja ya la dinámica intrafamiliar. Pero no me veo si no te veo. Es decir, viéndote me veo. Y si tú no me ves, tampoco me veo. Necesito de un tú para conocer al yo. Y esta es la idea de Jung. Ya entiendo. Entonces tiene que haber un elemento de alteridad individual o social para la proyección. Pero lo más bonito es que si tuviéramos un hijo, que es ella, vamos, ¿sí? Véngase para acá, en esa silla. ¿Cómo me puedo ver junto a ti en ella? Pues si los dos apuntamos hacia allá y en ella me veo, pero ya no me veo solo. A ver, voltea a ver. Me veo contigo. Me veo y te veo, pero ya no viéndote, sino viéndola. Y aquí entra el tercero, un tema exquisito para la filosofía judía contemporánea. El tercero, decía Rosenzweig, el él. Por tanto, los bienes comunes, regreso ahora sí a la diapositiva, son bienes donde nos encontramos tú y yo, pero no necesariamente nos encontramos así, sino nos encontramos en otro. Y así como el bien nos unifica, nos acerca, nos aproxima,
pues también las personas. Por eso los hijos son un bien común para los padres, como por cierto los padres son un bien común para los hijos. Cuando he tenido bronquillas con mi esposa, luego los hijos empiezan a decir, oye papá, ¿por qué no le regalas unas flores, una cartita? Ven, ¿por qué no le haces un desayuno a mi mamá? ¿Por qué les interesa tanto que me lleve bien con mi esposa? Porque vernos juntos y bien y de buenas es un bien para ellos. Y de hecho se unifican para regalarnos una mañana un desayuno en la cama. Se congregan, se unen por un objetivo común, que en este caso son unas personas. No todos los bienes comunes son personas, pero las personas son los bienes más preciados del bien común. Por supuestísimo que sí. Y las relaciones de amistad y de cariño y afecto. Bueno, el Pentágono. ¿Cómo explicarlo rápidamente? Para que haya un bien común, vamos a poner el agua potable. ¿Les parece bien? En mi colonia. Y no bienes tan sublimes como los hijos. Se necesita una agencia libre, es decir, que las personas se autodeterminen a buscar un bien. Se necesita un hacer, una agencia, una libertad, una capacidad de acción de los individuos. ¿Para qué? Pues para alcanzar un determinado bien, un determinado beneficio. Ahora, esa acción no puede ser caótica, vectorialmente contradictoria, porque no podríamos trabajar en equipo. Para trabajar en equipo necesitamos trabajar organizadamente. Siempre me chocan los equipos en que no se llevan bien, que porque si cuando uno da clases siempre se da cuenta, ¿no? No saben trabajar en equipo y otros saben muy bien trabajar en equipo. Pero no trabajar en equipo es pues algo, saber trabajar en equipo es algo indispensable para conseguir fines comunes, bienes comunes. Bien, pues trabajar en equipo vamos a llamarle gobernanza, en su acepción más alta. ¿No? Se necesita, por supuesto, una autoridad, se necesita gobierno, pero también se necesita participación de los gobernados. Por tanto, estas redes de participación, de colaboración entre la autoridad legítima y los subordinados, los súbditos de un Estado, hablando de una monarquía o de una familia, los hijos o de cualquier comunidad, se necesita participar organizadamente. Eso lo vamos a llamar gobernanza. Bueno, hacer de manera organizada, buscar estos bienes. ¿Cuál es? El agua potable. Nadie pensaría que una vida pueda ser dignamente humana, dignamente vivida sin agua potable. Por supuesto, no solo perseguimos bienes básicos, aunque los bienes básicos son necesarios para una vida humana. Nuestra humanidad no se satisface solo con bienes básicos, también buscamos bienes sublimes como la cultura, el arte. Ahora está la reproducción, estuvo la reproducción de la Capilla Sixtina en Pachuca, ¿sí? ¿Todavía sigue estando alguien desde Hidalgo aquí? No. Pero estuvo, ya no. Bueno, preciosa. Vale la pena, ¿no? A ver, son bienes. Pero ¿para qué nos sigue cultivarnos, ver las pinturas más hermosas que tal vez se han pintado en la faz del planeta? Pues porque eso te recrea, te hace más sensible, te hace más empático, te hace sucumbir ante lo bello, buscar cosas más hermosas. Dejar a veces temas de frivolidades y, no sé, superfluos para buscar lo sublime, para buscar a Dios. Por tanto, en humanidad irían desde los bienes más básicos hasta los bienes más sublimes. ¿Ok? Bueno, entonces es un hacer organizado en búsqueda de unos bienes máximamente distribuidos. Esto sería justicia. No podría haber justicia si a la hora de la hora hacemos el pozo de agua y entre los 10 vecinos le decimos a uno, bueno, a ti no te va a tocar. No, espérate. Si estoy trabajando, si voy a participar en la elaboración del pozo, con recursos o con trabajo, o poniendo ladrillos, o cavando, o de alguna u otra manera, tengo que participar también de los beneficios del bien. No solo de la creación del bien, de la búsqueda del bien, sino de los beneficios derivados de esa búsqueda del bien. Y si no, se llama injusticia. Por tanto, el bien común tiende a ser expansivo, máximamente expansivo. Esta es la dimensión de justicia. Cuando un bien que debió ser para todos se queda pues en una cuenta bancaria o que es la dinámica del avaro en sus arcas y no beneficia a los demás, pues se dan también situaciones de injusticia. Por supuesto, estos bienes no se buscan para un momento, no se buscan para un ratito, se buscan para un largo espectro de vida. Claro, depende de cada bien su vigencia. Habrá bienes que tienen una vigencia de 10, 15, 20 años o 7 meses,
Pero, por ejemplo, hay otros bienes que son de por vida. Yo me caso con mi esposa de por vida. Pues sí, habrá buenas y habrá malas. Y habrá más buenas que malas o más malas que buenas. Pero me caso con un horizonte de tiempo largo. No así, por ejemplo, un contrato para prestar un servicio, o sea, el contrato telefónico, ¿no? Usted debe estar al menos 24 meses en determinada compañía. Sí se puede decir Telmex, ¿no? Es uno de nuestros, Telcel. Es uno de nuestros patrocinadores en la universidad. Entonces yo puedo estar en Telcel 24 meses. Después usted lo puede rescindir el contrato, pero antes de 24 no. Habrá bienes como la comunicación móvil en un teléfono celular que tiene una vigencia, una expectativa. Un teléfono celular tampoco es que deba durar 50 años. Hombre, pero no puede durar una semana. Uno se enojaría si le dan un aparato que a la semana se fuera obsoleto. Bien, tiene una estabilidad, una temporalidad. Esto sería el bien común. Ahora, si lo buscamos si lo entendemos en una dinámica interrelacional, teníamos que conectar todos con todos y en ambos sentidos. Así nos dan 20 aspectos del bien común. Voy a hablar solamente de 2 y me paso al paper. Por ejemplo, si nosotros gobernamos la agencia, es decir, organizamos las libertades de las personas, es distinto que decir que hacemos la organización. Una cosa es que yo organice las libertades de las personas para un fin, y esto le llamaríamos empoderamiento. Por eso dice GA, la gobernanza de la agencia es un empoderamiento, porque yo cuando tengo las libertades de las personas y hago que participen, promuevo su participación, su inclusión, la toma de decisiones, que participen activamente en una comunidad, eso se llama empoderar, ¿no? Cosa distinta, el hacer organizativo, el que busquemos entre todos organizarnos, a eso le podríamos llamar participación. Así como dijimos estos aspectos, en el grupo de la métrica del bien común para municipios se encontraron 20. Para que haya, y de sentido común, los podemos ver: participación, empoderamiento, bienestar, responsabilidad social, hábitos colectivos, capacidades y oportunidades para todos. Cualidad relacional, siempre buscamos que las relaciones sean buenas entre los miembros. Resiliencia, integración, cooperación, Estado de Derecho, subsidiariedad, esperanza o expectativa temporal, buen gobierno, racionalidad compartida, florecimiento, ecología humana, cultura, movilidad social y democracia. Bien, esto nos brinda pues al Cefas un marco, un segundo marco bien interesante para comprender qué es la familia. Pero entonces tenemos que hacer un cruce entre estas dos dinámicas. Continúo pues ahora con la lectura. Ahora bien, ¿cómo entender cada una de estas de las 20 relaciones generadas a partir del pentágono en el caso de la familia? ¿Cómo comprender, por ejemplo, la relación entre agencia y gobernanza que se da en un hogar? Este esfuerzo consistió, por tanto, en descender estas nociones y aplicarlas al ámbito familiar para buscar la mejor expresión de esta relación. Los que tengan copias, estamos en la página 3. Los que no, ya las van a tener, no se preocupen. Bien, voy a tratar de ponerlo aquí. Están las 20. Las 20 que vimos y ahora aplicadas a la familia. Por ejemplo, ¿cómo participamos en una familia? Pues calidad dialógica. Cuando el papá dice, yo aquí mis chicharrones truenan y nadie más tiene la palabra, pues no está permitiendo que haya diálogo sincero y auténtico entre todos los miembros de una comunidad. Así podríamos decir que el empoderamiento a los miembros de una comunidad en la familia se llama educación. Eso es educar, que se vayan para arriba todos. Por cierto, los hijos deben educar al papá también y lo educan constantemente, y a la mamá a los hijos y al marido. Las relaciones educativas no son de arriba para abajo, son en todos los sentidos. Todos nos educamos, todos nos capacitamos, todos nos habilitamos a las funciones que realizamos en familia. El bienestar pues sería la provisión de bienes materiales, pero también culturales y espirituales. La responsabilidad social se podría traducir en términos de apoyo desinteresado. Nada más claro que la familia para temas de apoyo desinteresado. ¿Por qué bueno, también hay apoyo interesado, ¿va? ¿Para qué te doy esto? ¿Para que me dejes jugar la compu un rato más, va? Pero también te puedo ayudar a hacer las quesadillas o a lavar el coche o a cambiar una pieza mecánica porque sí. Porque te quiero, sin más. Es interesante medir también eso en las familias.
consideración de alteridad, gratitud, el tema del arrepentimiento. Por supuesto, en la nota al pie verán que esto está tomado del querido Papa Francisco por sus tres palabras fundamentales en la familia, ¿no? Que sería perdón, gracias y permiso, o con permiso diríamos en México. Una aceptación incondicional proyectante, amistad familiar, resolución efectiva de conflictos, presencia, ¿no? Un tema que recuerdo con Margarita y Sonia y Jorge, decíamos, bueno, es que no solo es calidad de la presencia, hay que dejar presencia. Hoy podemos ver, tras los estudios que se han hecho de familia, que no basta la calidad de la presencia de los papás en casa. Hace falta también la cantidad de la presencia. Es más, a veces es mejor cantidad sin calidad, por irrisorio que parezca esto. A veces es mejor 40 minutos los dos tirados en el sofá, diciendo tonterías, que un solo minuto intensísimo de mírame a los ojos, dime cómo te fue en este día, pero te pongo toda la atención a ti. A veces, si fuéramos a una hiperatención, intimidaríamos. Las relaciones familiares también son distendidas y son por cantidad de tiempo, no solo calidad de tiempo. Lo que estoy diciendo es cantidad más calidad de tiempo, no uno en detrimento del otro. Por supuesto, corresponsabilidad en el trabajo, de todos con todos, claridad de roles, obediencia, respeto, estabilidad familiar, estabilidad en todos los sentidos, económico, psicológico, relacional, empoderamiento funcional, comunicar el sentido de la vida, esto es fundamental. Eso es la racionalidad compartida. Una familia transmite a sus miembros el sentido que tiene vivir. De hecho, si ustedes me permiten, esa es la tarea fundamental de humanización de una familia. Podrá no haber pan que repartir en ocasiones. Podrá no haber vacaciones a las cuales asistir en familia porque pues, la cosa está dura o no hay lana. Podrá no haber un montón de cosas. Pero el bien fundamental en términos de racionalidad compartida es que en la familia comunicamos que la vida tiene un determinado sentido. Eso lo he hablado con el profesor Arbezú en algunos diálogos. Es el tema que también, por cierto, un libro, yo doy clases en pedagogía también y siempre procuro darles a mis alumnos un libro extraordinario de pedagogía de Luigi Giussani que se llama Educar es un riesgo. Y en la segunda parte, el capítulo inicial, trata sobre la tradición, entendida como vamos a decir, un dar la estafeta a los demás en términos de sentido de vida, ¿no? De hipótesis de vida. ¿Para qué vale la pena vivir? Después los hijos experimentarán, verificarán si eso es válido o no y hasta qué punto, e incorporarán creativamente aplicaciones. Pero esa hipótesis de vida se la brindan. Esto es fundamental. Adquisición de competencias claves según la fase de desarrollo de cada miembro, hábitos de orden y cuidado, la vocación a la custodia, la transmisión de tradiciones familiares y culturales, el compartir y la convivencia pacífica que esperamos todos tener en casa, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que no es la convivencia pacífica, pero bueno, todos la tenemos como anhelo. Continúo la lectura. Pero entonces teníamos un lío. Cruzar el primer esquema sobre la unicidad de la familia como comunidad cuyos aspectos básicos la distinguen del resto de comunidades con las 5 dimensiones del nexo del bien común, inclusive dimensiones ya tropicalizadas. ¿Cómo hacer cuadrar las dos cosas en un solo esquema? La matriz generada a partir de este cruce nos dio muchas luces, nos ayudó a dotar de contenido específico y de funciones concretas a términos como afectividad, efectividad, tareas ad intra o ad extra. A su vez, dado que podemos definir el nexo del bien común como un hacer ordenado que persigue bienes tanto básicos como sublimes, que deben ser compartidos entre todos los seres humanos que forman la comunidad y durar en un horizonte amplio de tiempo, lo que antes comenté del Pentágono, también podríamos aproximarnos a la familia e incluso me atrevería a definirla por lo que ha hecho el IPBC. Es decir, que la familia es una comunidad que afectiva y efectivamente y de manera ordenada persigue unos bienes fundamentales y sublimes que son compartidos al interior y al exterior de la familia para perdurar en un amplio horizonte de tiempo. Ya vamos terminando. La página 4 es la síntesis que hicimos del cruce. ¡Ay! ¿Podrá caber en una? A los que están allá en el... Sonia. Bueno.
Ah, gracias, profesora Trulli. ¿Mandé? Yo creo que sí, aunque lo que más quepa, si se puede. Es verdad, en una de esas no, o haciéndolo chiquito. Bueno, si no, lo tenemos aquí, en la... Bien, tenemos pues arriba las 5 dimensiones del pentágono. A la izquierda, las 4 dimensiones de una sociedad determinada. En este caso, los niveles de familia que habría. Voy a empezar por el cruce que está abajo de cada uno. Ahí está bien, perfecto. Y después le bajamos. Bien, humanidad, ya sabemos qué bienes básicos se requieren para que haya familia. ¿Qué bienes se generan en la familia? La clave de humanidad es bienes generados. Gobernanza, ¿cómo nos organizamos para conseguir esos bienes? ¿Queda claro? Agencia, ¿cómo hacer crecer a las personas para que consigan estos bienes? Aquí cambiamos el orden de las palabras del Pentágono. Justicia, ¿cómo generamos y distribuimos justamente dichos bienes? Y por último, duración, ¿qué mecanismos hay para que la familia sea resiliente a las dificultades y por tanto dure? Porque dificultades familiares, obvio, todos tenemos. Pero teníamos que cruzarlo, por ejemplo, con el nivel de afectividad, de efectividad, tareas ad intra y tareas ad extra. Voy a ir al primero cruce. Bueno, titulitos. Abajo de humanidad serían bienes generados y aprendidos en familia. Gobernanza, acciones en familia, acciones comunitarias. Agencia, el sentido en la familia. Justicia, los criterios, porque es un tema de distribución. Y duración, la dinámica familiar. Y tenemos pues 5 grandes aspectos o descensos que nos dio el Pentágono para entender a la familia. Si lo cruzamos con los 4 aspectos sociales, afectividad en términos de amistad familiar, tendríamos que en humanidad y afectividad se da una escuela de amor. ¿Se está viendo aquí? Lo voy a apuntar aquí al centro. En gobernanza y afectividad, un convivir. Entre agencia y afectividad, el sentido de pertenencia. Entre justicia y afectividad, criterios relacionales, así como la duración de esta afectividad haría una comunidad dialógica. Por supuesto, la afectividad nos dimos un primer trancazo. Los niveles de afectividad al interior de la familia son distintos. Son distintas la amistad que se tiene entre los cónyuges, de la amistad que tienen los padres a los hijos, que la amistad que tienen los hermanos entre sí o los pares entre sí, lo cual abrió la amistad a 3 tipos de amistades al interior de la familia: conyugal, paterno-filial y fraternal. ¿Qué aporta la amistad conyugal? Pues aceptación total e íntima mutua. Ay, no tanto. Un poquito más abajo. Ay, ya. Manutención. Esto es lo que hacen 2 esposos. En cambio, la paterno-filial es la formación integral de otro ser humano y la fraternal es la ampliación de la vida personal. Allí donde hay la oportunidad de que haya hermanos. También puede morir un cónyuge o haber una determinada separación. Estamos pensando que existen todas las posibles relaciones. Habría que después descender a cada tipo de familia para ver cuál relación es posible o no posible. ¿No? La gobernanza, el convivir, es la presencialidad, la comunicación, la diversificación de tiempo, atención, asignación de tareas y calidad de convivencia. La agencia, pues el hacer en cuestiones conyugales es la mutua donación. En cambio, en la paterno-filial es la pertenencia, en la incondicionalidad. Esto es lo que hace un hijo para un padre. Más aún, puede no serlo entre los cónyuges, ¿no? Los cónyuges se pueden divorciar, pero un padre no puede despaternizarse, por así decirlo. Sí existe un procedimiento de emancipación legalmente, pero sucede a determinada edad y el hijo puede renunciar a un tema de patria potestad y cambiarse. Pero a ver, no estamos en ese momento. Estamos diciendo que a los 5 años yo no puedo desligarme de mi relación con mi hijo, ¿no? De hecho, eso no es contratable, es una incondicionalidad. En cambio, en la cuestión de los hermanos aprendemos algo precioso: la libertad. Nos abre a la libertad. Yo con mi hermano puedo estar o no estar.
ni tampoco es un tema conyugal, ni tampoco es la aceptación de un padre a un hijo. Aprendemos las ampliaciones de la libertad. Por lo tanto, la familia se vuelve la escuela de afectividad más importante, ¿ok? Y los sentidos de pertenencia se amplían y se distinguen entre sí. Si alguien me preguntara qué tipo de justicia se puede dar en cuestiones de lazos de afectividad, muy importante. El criterio frente al cónyuge se llama prioridad. Prioridad. Hay una frase muy bonita que decía San Juan Pablo II. ¿Cuál era el mejor regalo que le puede dar un papá a sus hijos? Y decía, querer mucho a su mamá. Esto se puede entender al revés, que es lo mejor que le puede dar una mamá a sus hijos. Querer mucho a su papá. Ese es el mejor regalo. Y de veras, la prioridad en la vida nos la puede dar un ejemplo concreto en el hogar. Que mi padre tiene algo que en primer lugar y por encima de todos vale más que todos. Y se llama su esposa, su esposo. Vuelvo a repetir, cuando así lo hay en cada caso, en cada hogar. En cambio, del papá a los hijos, cuando estos son en plural, tiene que haber un criterio de equidad. Y todo el mundo nos consta, ¿por qué a él más? ¿Por qué yo no? ¿Por qué él no sé qué va? ¿Por qué le tocó ventana y no ir en medio? En fin. Y en cambio con los hermanos uno aprende un criterio fundamental de justicia que lo acompañará toda la vida. Paridad. Por tanto, a lo que asistimos es que la familia es la primera escuela del sentido de justicia. Estos tres criterios son los que norman todas las relaciones posibles de justicia en una sociedad. Prioridad, equidad y paridad. Por supuesto, podríamos decir que el tema de la comunicación tiene que ver con aceptación, obediencia, respeto. En general, un montón de cosas que habría que diversificar también según estos tipos de lazos o vínculos, ya sea esponsales, paternofiliales o fraternales. Hasta aquí la primera franja, ¿bien? ¿Qué nos ayudó pues el Pentágono? A que aquello que le llamábamos amistad, al ponerlo entre 5 y al dividirlo entre 3, nos amplió como una lupa la afectividad familiar en términos de bien común. ¿Quién iba a pensar que un análisis del bien común terminara resultando productivo para analizar la afectividad? Uno estaría tentado a buscar un libro de psicología, autoayuda o sexualidad para encontrar cuestiones de afectividad, y no digo que no, pero también la aproximación del bien común nos hizo caer en la cuenta de todo lo que la afectividad genera al interior y al exterior de la familia, todo lo que la afectividad potencia a cada uno de sus miembros. Segundo punto, efectividad. En términos de humanidad, es decir, bienes básicos efectivos, como los tenemos que hacer en equipo, la familia sería una escuela de colaboración. La gobernanza efectiva en el trabajo, pues una condivisión del trabajo. Tenemos que cooperar todos y tenemos que aprender a dividir las funciones, los roles, para un proceso de crecimiento mutuo. Pero en la agencia tenemos que hacer que cada uno sea agente, ¿no? Procesos de empatía, de procuración del bien del otro, más allá de toda instancia social. Por último, hay criterios productivos, porque tenemos que distribuir efectivamente los bienes generados. Por tanto, tenemos que trabajar para crearlos, el labor. Tenemos que trabajar para, vamos a decir, como los de Hannah Arendt, ¿no? En trabajo, emplearnos en actividades de todo tipo al interior de la familia, se me ocurren las domésticas. Pero bien podríamos ir a todos aquellos hogares en que la familia gestiona un giro determinado, son una familia de carpinteros, ¿no? Entonces, pues todos cooperan de alguna u otra manera, ¿no? Todos conocemos este tipo de empresas familiares, ¿no? Donde todos de alguna u otra manera, chiquitines o grandotes, con los abuelitos, los tíos, cooperan más o menos así en la repartición del trabajo y, por supuesto, en la acción, que podríamos decir administración, cuidado de bienes y, por supuesto, aprovechamiento de los bienes derivados de dicho trabajo, ¿no? Pero entonces, oye, pues resulta que la familia es la escuela de producción fundamental de la sociedad. Pues ya resulta que es la escuela de derecho, la escuela de administración, la escuela de emprendimiento, la escuela de solidaridad, la escuela de sexualidad. En efecto, por ahí vamos a ir terminando. Por supuesto, última cosa, la efectividad y la duración. Para que la duración sea efectiva, se necesita una cosa importantísima que todos conocemos por experiencia, que se llama perdonar y ser perdonados. El perdón es una actividad performativa que va hacia el pasado
y lo cambia efectivamente y permite que las cosas duren. Como en la familia no hay un contrato, al menos estoy hablando de las relaciones parentofiliales y de las fraternales, podemos decir que hay un recurso fundamental. Tenemos una sola vía, o perdonamos o aquí truena el asunto. Estamos siempre en la familia al borde de una navaja, no hay mucho que negociar. Bueno, habría cosas negociables bobas, no hay mucho, o nos mantenemos unidos o esto se desbarata. Y para mantenernos unidos, dado que uno de los miembros o varios metieron la pata, causaron algún dolor, aprendemos a mantenernos unidos a base de perdón, de golpes de libertad, en donde uno perdona al otro y otro es perdonado por uno. Y así siempre. Y esto lo hace la comunidad más resiliente y performativa. La resiliencia deriva, pues, de la capacidad de perdón efectivo de sus miembros y de aquí su duración. Nos faltan 2 más y con esto ya terminamos. ¿Se puede bajar al que está verdecito? Eso. Bueno, ya nos lo sabemos de memoria y todos los tienen arriba. El tema de la humanidad y las labores ad intra, fundamentalmente de crianza y de educación, no son exclusivamente, hace que la familia sea una escuela de humanidad, porque provee los bienes más básicos: sanidad, afecto, educación, pero también formación de hábitos, escolarización, esparcimiento, sentido lúdico de la existencia y un larguísimo etcétera. La familia es una escuela de humanidad. Uno aprende a ser humano, a expandir su humanidad en familia y por la familia. Pero en términos, vamos a decir, de gobernanza, de organización, pues tenemos estilos de autoridad, autoridad compartida. Decía Aristóteles que las relaciones entre los cónyuges pues son como tiene una estructura medio política curiosa, pero decía como de un régimen, cuando gobiernan varios, profesor. No, pero no del dinero. Aristocracia. Entre ellos son aristócratas, porque se tienen como pares en el gobierno. Pero hacia abajo funcionan como monárquicos. Y hacia abajo, los hijos entre sí son pares, pero no en el gobierno, sino en el ser gobernados. Por tanto, son democráticos. Por tanto, las relaciones más básicas de aristocracia, de monarquía y de democracia se aprenderían al interior de una familia. Interesantísimo esta proyección. Por tanto, nos hace una escuela de comunidad. Digo, un tema de coordinación en todos los sentidos y estilos posibles. El tema de agencia, habría un empoderamiento funcional en cada una de las funciones de sus miembros. En la justicia, una corresponsabilidad en las tareas de crianza y educación. Eso, la pedrada actualmente es para los papás. Pero, pues sí, hay que entrarle, ¿no? Somos bien flojillos los papás para entrarle a todas las labores de crianza y tenemos que ir madurando como varones en la cooperación efectiva con las labores domésticas y de crianza y tal. Puesto que la mujer se puso rapidísimo a la altura en la cooperación en las labores de manutención, siento que el varón no ha estado a la altura de lo que corresponde a la velocidad de ponerse al tanto en lo suyo, temas de crianza y educación. Por último, la libertad de la familia para decidir sobre sus tradiciones, principios, valores educativos. Al interior, la familia es autónoma. Ahora, hacia el exterior, la familia socializa, da cultura, lenguaje, valores, introduce y media bienes sociales. Por tanto, bueno, y por supuesto enlaza en términos de tiempo, no solo hacia afuera de la familia, sino hacia afuera del tiempo, en un pasado remoto con los abuelos y en un tema hacia los nietos, hacia los hijos. Es un enlace efectivo intergeneracional y es una escuela, por tanto, de sociabilidad. Y aquí tenemos toda la parte de la escuela. En los verbos, pues acompaña la gobernanza, es decir, la labor de gobernanza de los papás o de los, en este caso para los hijos, es de acompañamiento, para que ellos tengan también una habilitación hacia las tareas exteriores, su sentido de participación hacia los demás corresponsables. En temas de justicia sería el reconocimiento o corrección, mérito o castigo de cada uno de sus miembros, según el desempeño de sus labores hacia el exterior. Todos conocemos cuando hemos sido corregidos por nuestros padres, cuando la regamos en la escuela o en las calificaciones, ¿va? Pues sí, nos ha tocado los cocolazos. Pero es un tema de justicia hacia el exterior.
A nuestra mamá no solo le interesa cuán bien nos desempeñamos al interior de la familia, sino también al exterior. Y por tanto se produce una tarea de acompañamiento paulatino en estas labores. Y tema de apoyos extrafamiliares, ¿no? La familia grande siempre ayuda a la familia nuclear, ¿no? Esto tendría que hacernos repensar cuál es nuestra definición de familia. Yo creo que hemos comprado la definición de familia muy rápidamente de la posguerra norteamericana, donde nos han enseñado que familia es esencial y fundamentalmente la nuclear. Papá, mamá y sus 2 hijos. La mamá con una lata de Campbell's, ahí, y con un, ¿cómo se llama eso? Delantal. Esa foto es icónica. Cuando, no sé si sea la más auténtica, la más real, más o menos la humanidad si tuviera 800,000 a 1,000,000 de años, pues la estructura no ha sido así. Hay tíos, hay abuelos, hay padrinos, hay papás, hay sobrinos, hay más o menos. Pues sí, podemos condividirnos por espacios, yo no digo eso, y tampoco estoy diciendo que tengamos que vivir en grandes vecindades toda la familia y subdividirnos al interior. Lo que estoy diciendo es que hay vínculos que no pueden ser amputados y vínculos fundamentales. Los primos, por ejemplo, hacen un tema de extensión de la libertad. En cambio, el abuelo daría, que no da la fraternidad, hablo de los primos, en cambio el abuelo daría un sentido de memoria que no puede dar la paternidad. Y lo mismo podríamos hablar de todos los posibles. Una última, bien bonita, que me gusta, de Hadjah. Dice Farid Hadjah que hay una relación que nos abre a la auténtica alteridad, que se llama la familia política. Cuñada, todas las cosas así feas, ¿no? Cuñada, suegra, todas las cosas. A mí me tocó extraordinario, yo no tengo de qué quejarme, pero mucha gente se queja de la familia política. Pero Hadjah, lo que dije es algo fundamental. Siempre amamos a nuestra sangre, perdonamos a nuestro linaje, nos obsesionamos con los nuestros. Y el primer shock es que llega a la familia alguien que no fue tu hijo, que no fue criado por ti, que trae otra educación, otro modelo, otro sentido de vida, y se lleva a tu hija, ¿no? Estas cosas feas, ¿no? Trabaja uno toda la vida para que cuando esté bien y educada y chula y tal, se la roba otro condenado. O no hay derecho. Pero esas cosas extrafamiliares son súper importantes. Nos abrimos a dimensiones de alteridad en el interior de la familia. Y hago énfasis de lo político, porque es la primera escuela que nos amplía a lazos no, iba a decir cognados, o sea, nos abre a lo consanguíneo. Nos abre a una alteridad real. Una persona que es de otro lugar. Y eso se llama esposo, esposa, que a su vez se vuelve yerno, nuera, cuñada, cuñado, etcétera, y que uno aprende a convivir con los demás. Por tanto, la familia ampliada es la primera escuela de sociabilidad efectiva extra sanguínea. ¿Me explico? Bueno, dado lo cual, pues vemos algo padrísimo. Bueno, nuestras tareas actuales. No puedo dar todo lo que sigue, pero sí voy a dar un adelantito. Bueno, entre la profesora, ¿dónde está? La profesora Sonia sí la vi, ¿no? Estaba hace rato allá. Bueno, salió un momento, pero bueno. Sonia, Margarita, Jorge, nos pusimos a una labor titánica. Nos pusimos a hacer reactivos concretos, o sea, ítems y luego reactivos concretos en cada uno de los puntos que están aquí, de los 20, del cruce de 4×5. ¿Vamos bien? Pero en uno son más de, como por ejemplo en la primera parte que está la afectividad dividida entre 3. Entonces, ¿qué hicimos? Pues estos ítems, bueno, ya están desarrollados. Falta la fase de validación, estandarización del vocabulario y el primer pilotaje. ¿Y qué soñamos? ¿Qué queremos? E incluso a qué invitamos aquí al público, ¿sale? Que sea una investigación abierta donde nos sumemos más personas. Al principio cuando hablé de los autores, hablé del director de Cefas, me imagino que lo ubican, el profesor Carlos Ortiz. ¿Lo ubican? Levanta la mano. Quien no, lo ubique. Entonces, si alguien quisiera integrarse en esta cuarta cosa que diré que es la siguiente fase, pues puede hacerlo, se reporta como uno con él, y le dice, a ver, me interesa cooperar, ¿no? ¿En qué puedo? ¿En qué sé? O bien, me interesaría aplicar, me interesaría participar, ¿no?
aquí en el público hay extraordinaria, veo a la profesora Cortilo, una extraordinaria pedagoga, la profesora Selene, los que están en temas de cultura, de sociedad, una persona que trabaja en temas de municipio, gente de políticas, ¿no? Necesitamos ahorita manos, gente que está en temas de educación, colegios, manos bueno, está Leti, ¿no? La encargada de padres de familia del estado de Puebla, ¿no? Bien, ¿en qué estamos? Pues actualmente estamos elaborando, con apoyo de un grupo de psicólogos y sociólogos, una serie de reactivos para medir, bueno, el profesor Pliego se sumó al equipo, en fin, varios se han ido sumando, que tal vez no están mencionados aquí, para medir cada una de las casillas de la matriz del bien común familia. Nos interesa poder crear una aplicación para teléfonos móviles, si hay algún ingeniero en sistemas bueno aquí también se lo agradezco. Aunque el equipo ya cuando hablamos con los de TI de aquí de la universidad nos dijeron que eso era relativamente fácil, que no teníamos ningún problema. Entonces, me imagino que es una fase como más de aplicación y de programación de una app. Y esos reactivos, esos cuestionarios pueden ser completados por una población determinada. Por ejemplo, pues una zona de la ciudad, un municipio, por temas de código postal. Pues a través de una introducción de código podríamos agrupar las problemáticas más comunes, las necesidades específicas y las potencialidades más claras de las familias en una localidad, ¿no? Yo con quien más he platicado es con la gente de Puebla, alguna vez platicamos con alguien de Atlisco para esto, pero incluso cuando tuve la oportunidad de ir a alguna sesión de personas representantes de municipios de un partido político, también hay interés potencial en esto. Por supuesto, este diagnóstico podría servir para entidades como el DIF u otras para hacer políticas públicas cada vez más pertinentes y adecuadas. Imagínese usted que tras el diagnóstico pudiéramos evaluar que en una población determinada el problema de las familias está aquí, o hay un foco rojo acá, o hay un tema aquí, o bien en esto de provisión de bienes o empoderamiento funcional de algunos miembros, y de qué miembros estaría mal, si no cuentan con apoyos extrafamiliares por familia extendida y hay que dar subsidiariamente por otros organismos, y cómo, corresponsabilidad en la distribución de bienes, acompañamiento de los padres, motivación de la responsabilidad de los hijos, etcétera. Podríamos identificar con mucha más claridad las problemáticas de que adolecen las familias al interior en una determinada zona y poder hacer políticas públicas pertinentes. Los gobiernos municipales desgraciadamente duran 3 años en este país y el primer año pues planean, el segundo implementan y casi están cerrando el tercer año. Por lo tanto, la vida útil de las políticas públicas a nivel municipal es muy corta. Si nosotros como universidad proveyéramos de una herramienta de diagnóstico mucho más eficaz, con los grados de certeza que ésta pueda brindar, sería más rápida la primera fase, habría más tiempo para la evaluación, bueno, para la implementación y posteriormente para la evaluación. Pues bien, esto es el estado actual que guarda esta investigación que hacemos en el equipo de Cefas, UPAEP y anexos. Yo no soy del Cefas, pero soy un anexo al Cefas y es un orgullo para mí haber presentado el trabajo. Creo que quedan unos 14 minutillos, según el reloj, si no hay bronca, para alguna pregunta que pudiera haber en el auditorio. Pasado los 14-15 minutos, nos desplazamos hacia otra ubicación que nos informará el profesor Giovanni. Así que abrimos los micrófonos para el que guste. Muchas gracias, Jorge. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maribel Torres. Soy psicóloga, trabajamos en el DIF municipal de Atlisco. Somos varios los que venimos juntos. Toda el área de psicología está acá. Vino nuestra presidenta, estuvo desde temprano. Y bueno, somos muchos de Atlisco allá afuera también. Primero felicitarlo, doctor. La verdad es una investigación bien interesante y me intriga ya saber cómo ponerlo, o sea, cómo bajarlo, aterrizarlo, porque en el municipio es lo que hacemos, es realmente todo lo que tiene que ver con familia. Tenemos talleres específicos en empoderamiento para la mujer, crianza positiva para los papás, niños, todo. Todo, el cuadrito
es fascinante porque es un resumen de todo lo que hacemos en el DIF. Pero ahora, ¿cómo llegar más allá? Porque tiene toda la razón, se nos van los 3 años y se va tan rápido que a veces sentimos que lo que hacemos es casi imposible llevarlo a cabo por mucho, ¿no? Entonces, sí me interesa saber, ya, ¿cómo bajar todo esto? Bueno, pues agradezco su presencia, la de Gracias. todo su equipo. Sean bienvenidos a la universidad, es su casa, ¿no? Cuando mencioné Atlisco es porque el profesor Valente con el gobierno municipal de Atlisco ya va avanzado en muchas cosas con el tema del IPVC, ¿no, Toño? Entonces, incluso ya temas específicos de su municipio, ya para cuestiones de aplicación de esto, nosotros somos un equipo, digamos, de investigación, ¿no? Pero ya para temas de implementación de políticas públicas, la contratación de ciertos servicios de la universidad o la implementación o la acción conjunta, ya habría que verlo con don Antonio Sánchez para ponerse de acuerdo con él e ir haciendo un calendario y con mucho gusto estamos para servir, ¿no? Si el Cefas no sirve, pues no está para servir, no sirve, ¿va? Pero está para servir. Eso es bien bonito, ¿no? Es un instituto como en salida y creo que es una característica padre. Y ojalá que la herramienta que hagamos en sus primeras fases pues pueda ya ser muy útil, dar diagnósticos muy asertivos, muy certeros, en espacios muy concretos, identificando problemáticas muy específicas, de manera que pueda ser muy productivo para… Imagino, ¿cuántos códigos postales tendrá Atlisco? ¿15? ¿10? No sé. ¿Más? Pero imaginemos que se hace una campaña fuerte de concientización a la población, previo al pilotaje y a la estandarización de los reactivos. Ya están terminados, por cierto, le quiero decir. Entonces, tampoco crea que falta mucho para esa etapa. Falta el tema de TI, pero bueno, Toño, sí podemos contar con algún equipo de plataforma y eso, ¿no? Y una vez esto, pues a usted le daría por código postal, que es algo muy aproximado. Sí tenemos en claro que si nosotros pedimos nombre o datos biodemodata muy específicos, la encuesta se malea. Entre menos pidamos, en general la gente es más sincera, sobre todo para temas que ya estuvimos viendo, donde vamos a diagnosticar tema de acoso sexual intrafamiliar o de prácticas injustas, violencia del varón, de la mujer al varón, cosas que en general nadie va al DIF a denunciar, ¿ok? Pero por esta aplicación podría hacerlo, ¿no? Y entonces podríamos tener una identificación más certera. Entonces, el código postal podría servir para zonificar y una vez zonificado, podríamos implementar distintas estrategias, pláticas, charlas, talleres, en fin, el DIF es maestro en eso, no voy a enseñar el agua tibia al cocinero, pero podríamos poner a servicio del DIF nacional, estatal o municipal, dependiendo, esta herramienta que sería a nuestro gusto bien útil y un aporte bien bonito de eso, ¿no? Sí, buenas tardes, soy Bernardo Galeazzi Oviedo, del Centro de Estudios para la Unidad Ecuménica Emancipadora y de Religiones. Es un nuevo centro. Quería ver una relación entre la afectividad y la educación y crianza ad intra. Ahí se puede mezclar también factores o no conviene ahí mezclar los criterios. Sí, de hecho, lo que usted hace, o en su pregunta usted menciona, si en los criterios verticales o que nosotros ordenamos en lo vertical, habría un tipo de empalme o no. De hecho, lo hay. Y no solo entre esas dos, entre todas. Okay. Sí lo identificamos, pero digamos, el modelo teórico tiene que asumir cierta separación conceptual. Eso no quiere decir que haya una separación real. Okay. ¿Me explico? De hecho, no hay nada afectivo que no tenga una derivación práctica y por tanto sea efectivo. Incluso no hay nada tan efectivo que no haya sido motivado o intervenido por relaciones afectivas. No hay nada afectivo que no sea de intra, de extra que no sea afectivo o efectivo. Vamos a decir, aprovecho su pregunta para decir que estarían entrecruzados los 4 niveles, pero el distinguirlos conceptualmente nos ayuda a clarificar las funciones específicas de la familia, que tendríamos los 20 de aquí. Y esto es interesante. Si es una escuela de colaboración, vamos a decir, si la familia es una escuela de amor, de colaboración, de humanidad y de sociabilidad, tendríamos más claramente eso. Aunque no hay nunca una escuela de sociabilidad fuerte y sólida que no sea, por ejemplo, de amor o de colaboración o que no haya unos determinados bienes. Pero al separarlo conceptualmente podemos como distinguir, aunque usted tiene toda la razón, realmente estarían imbricados
unos aspectos con otros. Para la metodología ayudaría a dejarlos como están, ¿no? Exacto. Al final, siempre, nadie puede salir altísimo en sociabilidad, bajísimo en afectividad, pues a menos que haya una cosa así como un robot o algo así, pero la interacción humana sí depende de calidades, en efecto, y eso hace un como traslape, pero es normal, ¿eh? Ok, perfecto, gracias. Por nada, Bernardo. ¿Alguna otra pregunta? 7 minutos. Es que quieren un coffee break un poco más largo. Muy para bien, decir. pues bueno, nos vamos. Oiga, doctor, muchas gracias por nada. su participación. Le pido... Gracias. Le pido a tu tocayo, al doctor Jorge Navarro, que por favor te haga entregado un reconocimiento y un agradecimiento por parte de la universidad. La siguiente conferencia es en la planta baja, en la sala Francisco de Vitoria, y hay unos talleres también, según agenda. A los que les falte material, favor de registrarse y checar que su correo electrónico esté bien o que sea su correo vigente para poder recibir todos los materiales. Muchas gracias.